El cosmos es vasto, lleno de misterios. Nosotros, los humanos, anhelamos comprender nuestro lugar en todo esto. Dos fuerzas poderosas impulsan nuestra búsqueda de significado, la fe y la razón. ¿Pueden estos caminos aparentemente diferentes coexistir? ¿O están destinados a chocar? Nuestra exploración comienza con una pregunta fundamental. ¿Podemos realmente saber algo sobre el universo más allá de lo que podemos observar y medir? Santo Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo del siglo XIII, creía que la fe y la razón no estaban en conflicto. En cambio, las veía como dos caras de la misma moneda. Aquino construyó una gran síntesis de razón y revelación. Argumentó que la existencia de Dios podía ser probada a través de la lógica y la observación del mundo natural. Las ideas de Aquino fueron innovadoras y tuvieron un profundo impacto en la Iglesia Católica. Sin embargo, su enfoque no estuvo exento de críticas. Avanzamos rápidamente al siglo XIX. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche declaró famosamente: «Dios ha muerto». Esta provocativa declaración no era una proclamación literal, sino una crítica del énfasis de la ilustración en la razón. Nietzsche creía que el auge de la ciencia y el secularismo había socavado los fundamentos tradicionales de la moral y el significado. Con el declive de las creencias religiosas, argumentó Nietzsche, la humanidad se enfrentaba a una crisis. Estábamos perdiendo nuestra brújula, nuestro sentido de propósito. Siglos antes de Nietzsche, el filósofo griego Epicuro lidió con el problema del mal. Si existe un Dios benevolente y omnipotente, ¿por qué existe el sufrimiento? Epicuro argumentó que la existencia del sufrimiento es incompatible con la idea de un Dios amoroso. Propuso que el universo se rige por el azar y que los dioses, si existen, son indiferentes a los asuntos humanos. Karl Marx, el filósofo y economista del siglo XIX, llamó famosamente a la religión el opio del pueblo. Consideraba la religión como una herramienta utilizada por la clase dominante para pacificar y explotar a las masas. Marx argumentó que la religión servía como una muleta, impidiendo que las personas se dieran cuenta de su propio poder para cambiar el mundo. A pesar de su mordaz crítica, Marx reconoció el consuelo que la religión podía proporcionar. Søren Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XIX, ofreció una perspectiva diferente sobre la fe. Creía que la fe no era algo que se pudiera probar o refutar a través de la razón. Era un salto a lo desconocido, un acto de compromiso radical. Kierkegaard argumentó que la verdadera fe requiere abrazar lo absurdo, la naturaleza paradójica de la creencia. Usó la historia bíblica de Abraham e Isaac para ilustrar este punto. ¿Sabías que la palabra filosofía proviene de las palabras griegas philo, amor, y sofía, sabiduría? Literalmente significa amor a la sabiduría. A lo largo de la historia, los filósofos han buscado la sabiduría de diversas maneras, desde contemplar la naturaleza de la realidad hasta explorar el significado de la vida. El antiguo filósofo griego Pitágoras, conocido por su teorema matemático, creía en la transmigración de las almas. Afirmaba recordar sus vidas pasadas, incluyendo una como héroe de la guerra de Troya. Como hemos visto, la relación entre la fe y la razón es compleja y multifacética. A lo largo de la historia, grandes mentes han ofrecido diferentes perspectivas sobre cómo reconciliar estos dos aspectos fundamentales de la experiencia humana. Algunos han buscado integrar la fe y la razón, mientras que otros han enfatizado sus tensiones inherentes. Quizás lo más importante es abordar estas preguntas con curiosidad, humildad y la voluntad de participar en un diálogo reflexivo. A medida que continuamos explorando el cosmos, tanto dentro como fuera de nosotros mismos, que nunca perdamos de vista el poder perdurable tanto de la fe como de la razón para iluminar nuestro camino.